Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos en el aire con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos a nuestros amigos. Se unen cada día para compartir con nosotros el estudio de la Biblia. A esos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet, alabamos y glorificamos a nuestro Señor por esa amabilidad de sintonizarnos, y es nuestro anhelo que al estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pueda ayudarnos a crecer, ser mejores ciudadanos en esta tierra, tener una proyección hacia el reino de los cielos, y es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso usted y nosotros nos reunimos cada día para pedir al Señor que guíe nuestro estudio de su palabra, y especialmente cuando estamos iniciando esta lección número 8, ministrar como Jesús. Es el tema general de lo que estaremos estudiando durante toda la semana. El pasaje de la Biblia que nos va a servir de fundamento lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 36 es el texto que ha de acompañarnos durante la semana a memorizar. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36. En esta hora saludamos a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Dios te bendiga, Pastor Scroggins, y bendiga también a cada amigo, a cada hermano que ha sacado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios esta valiosa oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, porque al hacerlo crecemos espiritualmente. Invitamos a cada amigo oyente para que en actitud de reverencia donde estén, oremos para invitar a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios y Padre, gracias te damos porque nos permite hablar contigo. Vamos a estudiar tu palabra. Pedimos dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ministrar como Jesús es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Conforme a este título, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para ministrar a la gente que tenía grandes necesidades. Y si decimos a la gente que tenía grandes necesidades, debemos aclarar el asunto, porque todos los seres humanos tenemos necesidades en términos materiales, espirituales, vacíos que deben ser llenados con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino al mundo a ministrar a la gente. ¿Quiénes recibieron estas grandes bendiciones? Aquellos que reconocían esas necesidades, porque definitivamente muchos religiosos en aquel entonces, entiéndase los escribas, los fariseos, y por qué no incluir también a los saduceos, eran personas que aparentemente, de acuerdo a la observancia de las leyes que se habían establecido, en aquel entonces no sentían tanta necesidad y se creían religiosos muy perfectos, especialmente los fariseos. Por eso nosotros estamos haciendo el énfasis. Las personas que tenían muchas necesidades ciertamente recibieron la gran bendición, el beneficio de sentir que Jesús estaba realizando una labor especial e importante para ellos. Jesús realmente se preocupaba por las personas, y cuando utilizamos el término de preocupar por las personas, debemos añadir que se ocupaba también
de resolver los problemas de las personas. Estaba mucho más interesado en sus preocupaciones y necesidades que en las suyas. Su vida estaba totalmente centrada en otras personas. El suyo fue un ministerio de amorosa compasión. Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de aquellas personas que lo rodeaban y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas cambiaban. De ahí el énfasis. Estamos haciendo el principio de nuestro comentario. Las personas que tenían necesidades en el plano físico y espiritual y reconocían a Jesús como su Salvador personal, pues el ministerio de Cristo se sentía con más peso en estas personas que en aquellos religiosos que sentían que lo tenían todo. Claro, pastor. Y mientras usted escribía parte del ministerio de Jesús, pude recordar una declaración que escribió Ellen White en el libro Ministerio de Curación, página 86. Esta profeta de Dios dice: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Aquí vemos, Pastor Scrogins, de manera clara cómo era el ministerio de Cristo a favor de la gente. Jesús no se aprovechaba de la gente. Cuando Él se acercaba a alguien, se acercaba con intención de hacerle bien a esa persona. Jesús reconocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio tanto como necesita su proclamación. El testimonio vivo de una vida como lo fue la vida de Cristo, una vida comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio, Pastor Scrogins y amigos oyentes, de las palabras que hablamos y le da credibilidad a nuestro testimonio. Pastor Lizardo y amigos, Jesús dijo en una ocasión: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Por lo que hemos venido analizando, entendemos que el modelo Jesucristo, su ejemplo, es para nosotros inspiración. No podemos estar en esta tierra sencillamente sirviéndonos a nosotros mismos, haciendo actividades en el cual podamos salir beneficiados. Cada actividad que realizamos en esta tierra, cada acto que realizamos en esta vida tiene repercusiones, para bien o para mal. Por lo tanto, reconociendo que somos cartas leídas al mundo, como lo señala el apóstol Pablo, es importante que nuestro andar en esta tierra pueda reflejar esa luz que acompañaba a nuestro Señor Jesucristo. Citando, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es motivo de inspiración para nosotros. Saber que el Señor Jesucristo nos otorga su luz y esa luz debe ser reflejada en cada actividad que realizamos en esta tierra. De manera particular, alabo y glorifico a Dios porque siendo una criatura mala por naturaleza, nuestro origen es con una tendencia al pecado. Cuando Jesús llega al corazón del ser humano y podemos verlo en la palabra de Dios, se van dando las transformaciones y ahora ya no estamos pensando solamente en nosotros, pensamos en el beneficio que podemos otorgar a los demás a través de nuestras acciones. Nuestras palabras, nuestros hechos hablan mucho del Dios a quien servimos. De ahí el énfasis que estamos haciendo en el inicio de esta lección: ministrar como Jesús. Así es, pastor.
La lección de esta semana subraya la importancia de un servicio abnegado que está totalmente orientado a los demás, lo que causa una impresión duradera en su vida. Durante toda la semana examinaremos la manifestación de amor del corazón de Jesús como su medio más efectivo de testificación. Pastor Scrogis. Es muy importante, Pastor Lizardo y amigos, recalcar la idea. El ministerio de Cristo no se centró solamente en la parte teórica. Jesús conocía muy bien los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Entendía a la perfección el interés del Señor por aquellas clases sociales, y en algunas ocasiones hemos hablado del interés que él ponía en predicar el evangelio a los encarcelados, en el pecado, aquellos que estaban encarcelados por el diablo, en asuntos que afectaban básicamente a la moralidad del ser humano. Y atacó de frente también el vicio, la corrupción, pero lo hizo con amor, para que la gente pudiera entender que Él vino a esta tierra, no para condenar, sino a salvar, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, muy citado y conocido por nosotros. Cristo vino a este mundo a servir de puente a aquellas personas que estaban extraviadas. No vino para predicar a los justos, porque cuando una persona se siente justa, no tiene necesidad de perdón. Y por lo tanto, el Señor vino, como dice el libro de Isaías, vino a abrir las puertas de aquellos que estaban en las cárceles de pecado, a pregonar el año de libertad, visitando a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a aquellos que estaban ciertamente atrapados por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo vino a abrir esas puertas. El énfasis entonces es imitar ese ejemplo de Jesús, visitando a las viudas, a los encarcelados, a los enfermos, a tantas personas que actualmente necesitan de escuchar ese evangelio de esperanza. Tantas personas están ahora mismo esclavas del temor por lo que estamos viviendo. Esta problemática que tenemos del COVID-19 en el mundo, hay tantas personas que ciertamente se están desesperando, y nosotros como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo y llamados por Él, debemos sencillamente ministrar a esas personas que están pasando por dicha situación. Sin embargo, el énfasis es: debemos ministrarnos nosotros con el ejemplo de Cristo, y luego, cuando estemos fortalecidos en la fe del Señor, continuar con esa obra maravillosa que Jesús hizo a favor de la humanidad. Así es, pastor. Esta semana, de igual forma, estaremos explorando cómo nuestra iglesia puede ejemplificar el amor de Cristo en nuestra comunidad. Vamos a descubrir en los estudios que estaremos realizando durante la semana principios bíblicos en la vida de Cristo que definen de qué se trata la iglesia. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo que ministra en el nombre de Jesús y revela su amor y satisface las necesidades en todas partes. Esto lo estaremos ampliando, Pastor Scrogis y amigos oyentes, en el estudio de esta semana. Conforme a estas pautas que estamos trazando en esta parte introductoria, es muy importante recordar a nuestros distinguidos amigos y hermanos que en esta semana estaremos tratando tema de mucho interés: la actitud de Jesús hacia las personas. Básicamente en nuestros comentarios hemos hablado de cómo Jesús proyectaba esperanza en aquellas personas que tenían necesidad. Jesús siempre buscaba lo bueno de los demás, contrario a lo que hacemos nosotros. Nos detenemos a ver los errores para empezar a juzgar y a condenar, sabiendo que este asunto de juzgar y la condenación no le pertenece al ser humano, es potestad exclusiva de nuestro Creador. El Señor Jesucristo sacaba lo mejor de los demás. Una de las críticas de los dirigentes religiosos de su época tenían sobre la persona de Jesús
tenían sobre la persona de Cristo Jesús es: este a los pecadores recibe y come con ellos. Ese punto es muy importante, porque cuando estemos analizando ese tema de la actitud de Jesús hacia las personas, notaremos precisamente esto. En la mayoría de los casos, estos dirigentes religiosos, muy religiosos por cierto, se detenían a criticar la obra extraordinaria que Jesús estaba haciendo en aquellas personas que ellos consideraban como pecadores. De manera que a usted y a este servidor nos conviene reunirnos ese día para estudiar sobre la actitud de Jesús hacia las personas. Durante la semana, Pastor Scrogis, estaremos abordando el tema cómo trataba Jesús a las personas. Y estaremos observando cómo Jesús utilizaba palabras llenas de esperanza cuando trataba con personas. Su acercamiento a la gente era desarmador porque Jesús utilizaba palabras amables que tocaban un acorde sensible en el corazón de las personas. Hay un tema que estaremos abordando, el ministerio sanador de Jesús en su primera parte. Y de acuerdo al título, entonces, notaremos que hay dos partes que abordar de este ministerio de Jesús sanador. De este ministerio sanador de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ese día nos estaremos enfocando en algunos milagros importantes, como lo que se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Noten ustedes la reacción de Cristo ante este personaje muy mencionado en la Biblia y que ha servido de inspiración para muchos predicadores. Cuando llevaron a este paralítico ante la presencia de Jesús, Jesús habla acerca de la fe de ellos, y nos imaginamos la fe de los 4 que llevaron a Jesús a este paralítico, y por qué no incluir también la fe del mismo paralítico. Ese día nos vamos a detener a ver milagros como este cuando estemos estudiando esta parte que tiene que ver con el ministerio sanador de Jesús en su primera parte. A propósito de lo que usted dice, Pastor Scrogis, vamos a estar mirando también el método de evangelización de Jesús, que era un método bastante especial y diferente a como a veces suele hacerse. Jesús trataba de encontrar una necesidad y atenderla. Él desarrollaba un ministerio triple que abarcaba predicar, enseñar y sanar. Y al hacer esto transformaba vidas. Los evangelios revelan a Jesús mientras atendía las necesidades autopercibidas por las personas, de modo que podía tocarlas en el punto de su necesidad espiritual más profunda. Durante la semana estaremos desarrollando un poco más esto, Pastor. Y un tema que estaremos abordando en esta semana antes de cerrar nuestro estudio tiene que ver con lo que le importaba a Jesús. ¿Cuáles son las cosas que le importaba a Jesús? El mensaje de Jesús a sus discípulos de Mateo 24 se combina con eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso. Es seguido por 3 parábolas del tiempo del fin, ahí en Mateo capítulo 25, y entonces Jesús estaba muy interesada que los discípulos pudiesen conocer el tiempo en que le había tocado vivir para mantenerse siempre preparado para ese evento extraordinario que ha de producirse en la tierra. Los discípulos no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos en esta era. Los acontecimientos que están sucediendo uno detrás de otros en el mundo nos dicen que Jesús viene muy pronto. Y este Evangelio de Mateo en el capítulo 24 habla acerca de esos acontecimientos. Usted y yo debemos pedir siempre la presencia del Espíritu Santo para que prepare en nuestros corazones poder asimilar esas enseñanzas de la Biblia y compartir con otros esa esperanza bendita que tenemos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Reiteramos, el mismo Señor Jesucristo
se ocupó de presentar esas parábolas que tienen que ver con el fin del mundo, con la venida de Jesús a esta tierra, y lo hizo con ese propósito, para que los creyentes de ahí en adelante pudiesen mantener una fe firme, estable, en que los acontecimientos finales señalan el pronto retorno de Jesús a esta tierra, y por eso tenemos que reunirnos para estudiar juntos lo que le importa a Jesús. Así es, pastor. Y durante la semana vamos a estar mirando que no hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. Él no alivió las enfermedades para que las personas tuvieran más energía para vivir vidas de indulgencia egoísta, no. Él alivió el sufrimiento físico para revelar el amor de su Padre y para proveer evidencia tangible de su capacidad de sanar corazones. Miraremos de igual forma durante la semana que todos los milagros de Jesús sirvieron para ilustrar de poder divino de librar de la esclavitud del pecado. En ese sentido debemos recordar que Jesús dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No se estaba refiriendo a la libertad que obtiene una persona cuando está en una cárcel. La peor cárcel que puede tener el ser humano es la esclavitud del pecado. Muchos de los que Cristo sanó siempre le pedían: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y temas como estos que tenían que ver con una conciencia esclavizada, una conciencia que no le permitía ser felices a las personas que vivían esclavas del pecado. Por eso el énfasis que estamos haciendo en esta semana, lo que Cristo hizo a favor de la humanidad, lo que Cristo hace para favorecer a aquel que se encuentra esclavo del pecado. Esos son de los temas que estaremos abordando en la presente semana, que deben ayudar en primera instancia a aquel que ha creído en el Señor, creer conforme a lo que enseña la palabra de Dios, que ya somos libres del pecado, para de esta forma llevar esa proyección que tenemos en nuestras vidas a favor de aquellos que se sienten esclavos del vicio, de la maldad, del error, y reconocer que en Cristo Jesús hay solución al problema del pecado. Así es, pastor, y en el contexto de lo que estaremos estudiando toda la semana, Ministrar como Jesús, hay una declaración de Ellen White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 257, que me gustaría compartir con usted y con los amigos oyentes. Ella dice: cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de él, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la humanidad de todo el mundo, en los encumbrados, en los humildes, en los más honrados y los más degradados. Veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a traer, almas que necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pastor Scroggins y amigos oyentes, comprendiendo esta declaración, reconocemos que hoy existe la misma necesidad. Hoy falta en el mundo obreros, personas que trabajen como Cristo, trabajando a favor de los dolientes y de los pecadores. Existe a la verdad, pastor, una multitud que debemos de alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, el mundo está lleno de sufrimiento, de angustia, de pecado. El mundo está repleto de personas que necesitan que se les atienda. Hay muchas personas débiles, muchas personas impotentes en la situación que están atravesando, muchas personas ignorantes, muchas personas que son degradados a diario y necesitan a alguien que los trate como Jesús trataba a las personas.
Pastor Scrogis y amigos oyentes, ese alguien que acuda al socorro de las personas puede ser usted, puedo ser yo. El Señor nos necesita para que ministremos como Jesús ministraba a las personas. Señores, estamos arribando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La parte introductoria a esta lección número 8 es muy importante para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Un tema que conviene reunirnos cada día para aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le importa a Jesús es el tema que estaremos abordando durante toda la semana con un pasaje de la Biblia a memorizar. Se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos en esta hora a hacer una invitación a nuestros hermanos y amigos para que estemos juntos en oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos cerrando con el análisis de la parte introductoria de la lección número 8 que estaremos estudiando durante toda esta semana. Humildemente pedimos la participación del Espíritu Santo. Reconocemos que los dones, los talentos que la raza humana puede tener es providencia de Dios. Por lo tanto, ayúdanos a vivir siempre confesando tu santo y bendito nombre, que eres grande, para siempre tu misericordia, y que nos ha dado el privilegio de hablar acerca de las buenas nuevas de salvación que significa Jesús en nuestros corazones. Guíanos en el estudio que realizamos cada día de tu palabra, y ahora al cierre de esta lección queremos seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.